¿Qué tal? Continuamos con otros dos niveles de nuestro estudio de la lengua, la morfología y la sintaxis, desde una perspectiva diacrónica, como habíamos venido afirmando desde el comienzo del desarrollo de esta materia. En este caso nos detendremos en el nombre. Cuando hablamos de nombre nos referimos al sustantivo y también al adjetivo y al pronombre, es decir, a aquellas palabras que comparten las categorías morfológicas del sustantivo. Veremos en primer lugar la morfosintaxis y la lexicología a modo de repaso. Ustedes habrán estudiado en las materias pertinentes que el sistema morfosintáctico es cerrado. ¿Qué significa esto? Que no podemos ir creando nuevas relaciones sintácticas, ni podemos ir creando nuevos morfemas a cada rato y periódicamente, sino que por ser sistema, esos cambios se dan de manera instantánea, pero luego de haberse producido en un transcurso muy prolongado de tiempo. ¿Por qué decimos, repito, que los signos morfosintácticos constituyen un sistema cerrado? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de partes de la oración, sabemos que tenemos sujeto y predicado, o construcciones verbales, construcciones nominales, construcciones preposicionales o directivas, y a nadie se le ocurre inventar una nueva construcción, a nadie se le ocurre inventar un nuevo género gramatical, a menos que el mismo sistema así lo requiera. Y los signos léxicos vinculados con la lexicología, que forman parte también de este sistema de la lengua, constituyen un inventario abierto en la medida en que esa sustancia sémica está delimitada a través de la realidad, a nuevas realidades, nuevas palabras, nuevos signos léxicos. Vamos a hacer una rápida descripción del sistema nominal latino, de los morfemas, de la estructura morfemática que constituía el sistema nominal latino. El lexema sabemos que los lexemas son unidades léxicas mínimas y, como dijimos recién, constituyen inventarios abiertos. En tanto que los gramemas son unidades gramaticales que marcan categorías accidentales o categorías morfológicas, y constituyen lo que se denomina un inventario fijo. Por eso los llamamos también formantes o formantes constitutivos. Y veremos que el nombre tiene una serie de formantes constitutivos o categorías morfológicas específicas, y el verbo tiene otras categorías morfológicas o formantes constitutivos específicos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con los formantes constitutivos del sustantivo, veremos que tienen una función gramatical, y esa función gramatical se da porque los elementos en la cadena hablada en el discurso están relacionados entre sí. Espero que hagan un repaso de lo que constituyen las relaciones sintagmáticas. Esa función gramatical en el latín estaba reflejada en la forma misma de la palabra. Tanto las palabras latinas como las castellanas, las del castellano ahora, estaban constituidas por un lexema y por un gramema. El lexema es el que contiene el significado de la palabra, y el gramema es el que contiene la información gramatical. En el latín, la forma de la palabra mostraba también la función sintáctica de la misma. Yo ahí puse solamente algunos ejemplos. Terra, terrae, terrarum, terris. Terra significa la tierra, en función de sujeto. Terrae, dependiendo del contexto, puede significar de la tierra, es decir, modificador indirecto, o puede significar las tierras en función de sujeto.
terrarum significa de las tierras, terris significa con las tierras, por ejemplo. Por eso decimos la función gramatical está marcada en la forma misma de la palabra. En el video anterior les hablé de que el latín era una lengua sintética, flexiva y de orden libre. Aquí puse un ejemplo para mostrar lo que es ese orden libre. Si hortum in biblioteca habes, deerit nihil. Nada te faltará si tienes un jardín y una biblioteca, hubiera sido la traducción más rápida que nos hubiera salido. Sin embargo, Cicerón quiso decirnos, si tienes libros y naturaleza, lo tienes todo. Espero que puedan ver la flechita. La traducción literal al castellano de esta palabra, siguiendo el orden lógico de nuestro castellano, sería lo siguiente. Nada te faltará si tienes un jardín en tu biblioteca. Fíjense cómo cambió el orden del latín al castellano, lo reitero. Nada, nihil, deerit, te faltará. Ahora vamos a la condicional. Si habes, si tienes, el verbo haber en función de tener, un jardín en tu biblioteca, que Cicerón estaba intentando indicarnos que el contacto con el saber y con la naturaleza es todo para nosotros. Nos vamos aproximando de a poquito a lo que es la gramática latina. Es una gramática bastante lógica, como toda gramática. Les pido que vayan leyendo de a poco esa unidad de Faríes que les pedí que la trabajaran muy lentamente, a pesar de que el ejercicio fue rápido, porque íbamos a verla en la instancia presencial. Entonces, vamos ahora a describir las categorías gramaticales del sustantivo en latín. El sustantivo en latín, además de las categorías morfológicas que conocemos del castellano, género y número, contaba con una nueva categoría, que es la categoría de caso. Y los sustantivos latinos estaban clasificados en 5 declinaciones. Ya nos detendremos en ese detalle. Cuando ustedes estudiaron morfología, vieron algunos fenómenos que marcaban la relación entre significante y significado. Uno de ellos era la amalgama. ¿En qué consiste la amalgama? En que se pierden las diferencias en el plano del significante. Por ejemplo, nosotros decimos llama para referirnos al fuego y llama para referirnos al mamífero, y ahí hay una amalgama porque no tenemos distinción en el significante. En el plano de la semántica podríamos decir que se trata de una homonimia. Otro fenómeno que se daba también y que ustedes deben haber estudiado en morfología, cuando relacionamos significante y significado, es lo que se denomina sincretismo. ¿En qué consiste el sincretismo? En que en un solo morfo, es decir, morfo es plano de la expresión, expresamos varios morfemas. Pensemos, por ejemplo, en el pronombre yo. Yo, desde el plano de la expresión, es Y más O. Sin embargo, en el plano del contenido, ese morfo nos está indicando el morfema de persona, el morfema de número y el morfema de caso sujeto. ¿Por qué recurro a estos dos conceptos de amalgama y sincretismo? Porque son fenómenos que se dieron mucho en el latín. Las palabras podían tener la misma forma y podían cumplir funciones sintácticas diferentes. Y a su vez, esas palabras podían tener podían tener terminaciones
sufijos flexivos que coincidían, sin embargo el contexto nos indicaba que el significado era diferente. Vamos entonces a repasar las categorías morfológicas del sustantivo en latín. Cuando pongo del nombre, como les dije recién, es porque también estoy trasladándolo al adjetivo y al pronombre. La primera categoría morfológica latina es la de género. En latín existía el género masculino, el género femenino y el género neutro. No necesariamente estaba relacionada con la condición sexuada o no, la condición animada o inanimada. Sí, en el indoeuropeo, masculino se asociaba a la realidad macho, femenino a la realidad hembra, y el neutro las realidades inanimadas. Ya en el latín esto se daba a veces y en otros casos era arbitrario. En cuanto al número, teníamos singular y plural, y el caso es una categoría morfológica que nosotros conocemos por el pronombre, apervivido en el pronombre en el castellano, es la categoría morfológica que indicaba la función sintáctica que cada palabra cumplía en la oración. Los sustantivos en latín estaban organizados en 5 declinaciones de acuerdo a su tema. Para explicarlo de una manera sencilla, podríamos decir que esas 5 declinaciones se relacionaban con la terminación misma del sustantivo. ¿Cuáles eran esas 5 declinaciones? Aquí les pido que hagamos una analogía con lo que son nuestros verbos. Nosotros para hablar de verbos en castellano decimos que tenemos 3 conjugaciones, en ar, en er y en ir, y cada una de esas conjugaciones constituye un paradigma que sirve de modelo para conjugar el resto de las formas verbales terminadas en ar, en er o en ir. Bien. De modo análogo, en latín el sustantivo podía tener 5 terminaciones posibles, vinculadas también en cierto modo con lo semántico. Entonces, la primera declinación estaba constituida por palabras que tenían tema en a y que en general eran femeninos, eran oficios de hombre, o podían ser palabras directamente derivadas del griego como fantasma. Acá tenemos terra, que en latín era femenino, agrícola o nauta, un oficio de hombre, fantasma, una palabra proveniente del griego. La segunda declinación tenía tema en u o en er. Por ejemplo, la palabra populus, que era de género masculino, la palabra templum, de género neutro, o la palabra ager, que dio como resultado campo. De ahí tenemos nosotros agro o agricultura, proveniente directamente del latín. La tercera declinación tenía tema en i o en consonante. Por ejemplo, la palabra colis, de ahí surgió nuestra palabra colina, la palabra árbol, mármol, rex, amans, es decir, las palabras terminadas en consonante provenían, en consonante nuestra, provenían de la tercera declinación latina. La cuarta declinación estaba constituida por sustantivos neutros, por ejemplo, fructus, que el resultado lo vemos claramente, fruto, y finalmente la quinta declinación era un inventario muy pequeño de palabras con tema en e, como dies, de ahí surgió día, res, que la palabra en sí misma se ha perdido en el significado originario, que significaba cosa, asunto, o materies, que tiene un resultado muy interesante en el castellano, porque dio 2 resultados, madera y materia. ¿Qué sucede en el paso? ¿Cuál es el gran cambio que se da en el paso del latín al castellano? Desaparecen las desinencias de caso. Esto sé que si no lo ven en un gráfico les resulta difícil comprenderlo. Intentaré agregarles algún material para poder luego explicárselos.
La desinencia casual era aquella que indicaba la función de la palabra. Yo recién les di el ejemplo, terrae significaba de la tierra, o terris con las tierras, por ejemplo. Entonces, esa desinencia casual desaparece paulatinamente en el paso del latín al español. ¿Por qué razones? Entre otras cosas, porque desaparece también la cantidad vocálica. Cuando les hablé de fonología, en el video anterior les dije que existían 10 vocales, 5 breves y 5 largas. Al desaparecer la cantidad vocálica, muchas diferencias en las palabras también se pierden. Otro caso que hace que se pierdan las desinencias casuales es que se pierde, se apocopa la M final y por lo tanto empieza a haber coincidencia en las terminaciones de los distintos casos. Por lo tanto, para poder saber qué función sintáctica cumpliría una palabra, necesitábamos reforzar con preposiciones y también con artículos. Los artículos en latín no existían, sino que se agregan para indicar la determinación. Fíjense que nosotros hablamos de determinantes. Los artículos provienen de los artículos nuestros determinativos provienen de los demostrativos latinos. ¿Qué sucede con el sincretismo de los casos? O sea, ¿por qué desaparece esta categoría de caso que era tan clara en latín y que en castellano nos ha quedado solamente en los pronombres? Hay dos teorías. Una de ellas es de un autor que se llama Alvari Potier, que dice que todos los casos coincidieron en el acusativo, porque se confundieron entre ellos, porque se igualó la cantidad de las sílabas. Gadaru, un autor un poco más antiguo, dijo directamente que había una confusión de los 5 casos. ¿Con qué quiero que se queden ustedes de todo esto que yo sé que es complejo? Si ustedes me están escuchando hablar a mí, se darán cuenta que cuando voy llegando al final de las palabras, habitualmente la última sílaba va perdiendo fuerza. Si pierde fuerza la última sílaba de la palabra, o la última parte de la palabra, y toda la información gramatical que indicaba la función sintáctica de las palabras latinas estaba en la parte final de la palabra, obviamente aquello que era diferenciador en la pronunciación, en la oralidad, se perdía. Por lo tanto, necesitábamos, como decíamos recién, déjenme volver a la diapositiva anterior, reforzar con preposiciones para indicar procedencia, para indicar pertenencia, para indicar destino. Cuando digo procedencia estoy pensando en los modificadores indirectos, por ejemplo, un sustantivo, o en los complementos de lugar que indican procedencia, para indicar destino, por ejemplo, hacia, para, o la preposición a para los objetos directos. Continuamos. Aquí arranco con un título que dice paradigma nominal. El latín vulgar redujo las 5 declinaciones a 3. Primer dato que hay que dejar en claro cuando hablamos de latín vulgar frente al latín clásico, tenemos que desterrar el concepto de que la palabra vulgar tenga una idea peyorativa. Vulgar significaba latín hablado. Sucede como nuestras diferencias que estudiamos en la historia de la lingüística entre la lengua hablada y la lengua escrita. La lengua escrita es mucho más cuidada, la lengua hablada, por estar reforzada por los gestos y por toda la circunstancia comunicativa que la resignifica, puede darse ciertos lujos de no cuidar las pronunciaciones hasta el final, por ejemplo. Entonces, el primer paso que se dio en el paradigma nominal del español es que de esas
5 declinaciones, de esas 5 terminaciones latinas, redujimos a 3. Entonces, si nosotros pensamos, si estuviéramos en una clase habitual en el aula, yo les haría enumerar los sustantivos que los rodean. Entonces, empezaríamos a decir ventana, puerta, banderola, carpeta, sustantivos terminados en A. Esos sustantivos terminados en A provienen de palabras que en latín correspondían a la primera y a la quinta declinación. Después podríamos decir, por ejemplo, piso, techo, vaso, plato, se nota que estoy en la mesa, escritorio. Muchas palabras de nuestra lengua vemos que provienen que terminan en O, y esa terminación en O proviene de la segunda y de la cuarta declinación que tenían tema en U. Y finalmente veremos, qué sé yo, podemos decir televisión, ventilador, microondas, palabras, a ver, pensemos qué más, control, etcétera, mármol, árbol, palabras que terminan en consonante o que terminan en E. Amante, presidente, estudiante. Esas palabras provienen de la tercera declinación latina. Entonces, reitero este concepto para que podamos avanzar más seguros. En nuestra lengua castellana tenemos sustantivos terminados en A, mayoritariamente femeninos, que provienen de la primera y de la quinta declinación latinas. Sustantivos en O, mayoritariamente masculinos, que provienen de la segunda y la cuarta declinación latina. Y finalmente tenemos sustantivos terminados en E y en consonante, que vienen de la tercera declinación latina. Vamos entonces a analizar ahora las distintas categorías morfológicas del sustantivo, del nombre. Por eso pusimos género en primer lugar y como aclaración formante constitutivo. ¿Qué significa que sea un formante constitutivo? Que es una categoría intrínseca del sustantivo. No hay sustantivo que no tenga género, o será masculino o será femenino, pero no tenemos sustantivos sin género. Aunque la palabra pudiera ser ambigua como análisis, el mismo contexto lingüístico nos indicará que es masculino, pero no hay sustantivos sin género. El género, en el caso de los sustantivos, puede darse de dos maneras. Un género natural, que proviene de un dato de la experiencia o de la cultura, por ejemplo, masculino asociado a macho, femenino asociado a hembra, o un género gramatical que es arbitrario. El ejemplo más claro con el género gramatical que es arbitrario lo tenemos dado por palabras como calor o color, que a lo largo de los siglos han ido variando su género. En alguna de las clases anteriores creo haber puesto un ejemplo sobre este tema. ¿Cómo se da la oposición de géneros? Lo que es masculino no es femenino, lo que es femenino no es masculino. Así de sencillo. Mesa es femenino gramaticalmente y por lo tanto es más femenino y el rasgo de masculino no lo tiene. Por eso se dice que onomasiológicamente los sustantivos tienden a adquirir la forma de femeninos cuando terminan en A y de masculinos cuando terminan en O. ¿Qué significa onomasiológicamente? O sea, si nos guiamos por la forma del nombre, tendemos a considerar femenino todo aquello que termine en A, masculino todo aquello que termine en O. Obviamente en general. Entonces decimos botella, termina en A, lo asociamos con femenino. Decimos ventilador, y aunque tenga una R, por esa O hacia el final de la palabra tendemos a asociarlo al masculino. El otro modo
de asignar el género desde la gramática tiene que ver con el sentido, y eso es una interpretación formal, es decir, a partir de lo que se interpreta, por ejemplo, el lavarropas, lo tendemos por arbitrariedad a llamar masculino. Además, el género gramatical depende de causas históricas, y en muchos casos, como sucedía en el latín y también sucede en el castellano, lo vamos a ver más adelante, se expresa por oposición léxica. Por ejemplo, nosotros decimos gallo, gallina, no decimos gallo, galla. ¿Cómo evoluciona la categoría de género? En latín teníamos 3 géneros, como dijimos, masculino, femenino y neutro. Los masculinos provenían de las palabras con tema en U, que pasaron al castellano con la terminación O. Los femeninos provenían de las terminaciones en A, por ejemplo, terra, dio nuestra palabra tierra, rosa, nuestra palabra rosa. Y también en latín existía la oposición léxica, por ejemplo, rex, el rex que pasó al castellano como rey, tenía su femenino como regina, o vaca tenía su masculino como bos o como taurus. Esa es la oposición léxica. ¿Cómo se originan los morfemas genéricos? El femenino en A, provenientes en su mayoría de sustantivos de la primera declinación y de la quinta declinación. Fíjense que decimos la madera. Sin embargo, y ahí nos encontramos con la primera excepción, decimos el día. Por eso recién afirmábamos que semasiológicamente también podíamos asignar géneros. Los masculinos provenían de los sustantivos que en latín terminaban en U, de la segunda declinación, en su mayoría masculinos, como por ejemplo dominus, populus, y los de la cuarta declinación, que en general eran neutros, como fructus. ¿Qué significa el género etimológico? El género etimológico en general se ha conservado por esta cuestión de que acomodamos el género a la forma, aunque puede darse también lo contrario, es decir, en aquellos sustantivos cuyo referente es sexuado, acomodemos la forma al género. Ya hablamos de los sustantivos de la primera y la quinta declinación, terminados en A, de los sustantivos de la segunda y la cuarta, terminados en U, que pasó a O. Ahora tenemos que ver cuál fue el destino de los sustantivos de la tercera declinación. Por ejemplo, en castellano tenemos sustantivos terminados en umbre, qué sé yo, herrumbre, enjambre, y con hembre no se me ocurre ningún ejemplo por ahora, han conservado el género que tenían en latín. Muchedumbre, alambre, setiembre, ahí se me ocurrió alguno. Con los sustantivos abstractos terminados en or, hay vacilación. Algunos corresponden al género masculino y otros corresponden al género femenino. Fíjense, por ejemplo, terminados en or, la palabra doctor en latín servía para referirse a los dos géneros. Sin embargo, con el incremento de mujeres dedicadas a la medicina o a los doctorados en diferentes ciencias, se agregó una A que no era etimológica, pero que se asocia con el femenino. Pasa lo mismo con los sustantivos terminados en ens, entis, por ejemplo, amante, estudiante. Nadie habla de amanta o estudianta. Sin embargo, en el caso de la palabra presidenta, admitimos la A por el hecho de que hubo ya muchas mujeres en un periodo de tiempo ostentando ese cargo. Como vemos, lo que sucede ahí es que pasamos del habla a la lengua. La realización concreta de los usuarios
es la que puede llegar a cambiar el sistema. Retomamos luego de este paréntesis. Los sustantivos en al o en ar, por ejemplo, pinar, son masculinos. El neutro latino sabemos que desaparece, y desaparece por factores extralingüísticos y por factores fonemáticos y morfemáticos. ¿Qué significa? Bueno, volvemos atrás un momento, pensé que tenía una filmina que lo explicaba. A ver. Como los neutros terminaban en U o terminaban en A, fácilmente se asociaron a los masculinos y a los femeninos. Por eso decimos que son factores extralingüísticos, fonemáticos y morfemáticos. Vayamos al número. El número también es una categoría intrínseca al sustantivo, es decir, que no hay sustantivo que no sea singular o no hay sustantivo que no sea plural. Es uno o es el otro. Como desaparecieron los casos latinos, se hizo necesario establecer la diferencia desde la escritura entre singular y plural. Por eso necesitamos reforzar con el uso de artículos que, como habíamos dicho anteriormente, no existían en latín. ¿Cuáles son los alomorfos de plural? En castellano tenemos el plural en S, que es de las pocas lenguas romances que ha mantenido el plural en S. Si ustedes piensan en italiano, es amici, terminado en I, como era en latín. Amicus, amici, era la palabra en latín. En italiano, amici significa los amigos, o fratri significa los hermanos. Allí, bueno, salté, puede haber una influencia de pueblos originarios, también de pueblos originarios de la península ibérica en la formación del plural. Vamos a los casos especiales de formación de género. Hablamos de formación de número, perdón. Hablamos de creaciones de plurales y de singulares analógicos. Por ejemplo, la palabra tempus significaba en latín el tiempo. Esa S final desaparece y la palabra estaba en singular. Para pasarla al plural agregamos una S analógica, los tiempos. Otro caso sucede con la palabra lignum. Lignum significa el leño, en tanto que ligna significa los leños. Pero, ¿en qué termina la palabra ligna? Termina en A, y nosotros esa terminación en A la asociamos a femenino singular. Por lo tanto, hablamos de la leña, y para nosotros la leña sería singular, aunque nadie piensa en un solo tronquito cuando dice la leña. La misma palabra tiene dentro de su sentido, sin ser un sustantivo colectivo, una idea de pluralidad. Y a esa palabra le agregamos una S, un morfema S de plural, para indicar pluralidad. Entonces podemos decir la leña o las leñas. Hasta aquí llegamos con el nombre. El próximo video tiene que ver con la evolución del sistema verbal. Nos seguimos viendo entonces en breve.